Los fósiles de los amblipígidos que se encontraron en Norteamérica e Inglaterra datan del periodo del Carbonífero. Estos eran los protofrinos y telifrinos. El primer amblipígido moderno apareció en una resina en República Dominicana, dejando un espacio temporal muy grande entre el Carbonífero y el periodo terciario. La distribución presente de los amblipígidos sugiere que ésta se dividió en dos: los Carontidae en el oriente, en Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea y en parte de Australia, y Frínida en la parte neotropical, donde estaba Frínide y Phrynichide. Taxonómicamente, los amblipígidos son arácnidos, que se encuentran en el grupo Tetrapulmonata, ya que tienen 4 pulmones en forma de libro, al igual que las arañas, siendo grupo hermano de Telefonida y Esquizomida, que en conjunto forman el grupo Megaoperculata, debido a que tienen un opérculo genital. En los amblipígidos, la genitalia de este opérculo ha sido un carácter taxonómico importante a nivel de especies, por lo que estudiar su variación puede brindar información importante acerca de los procesos de especiación e incluso el flujo de genes. Las especies que trabajamos este semestre fueron Phrynos panche y Phrynos barbadensis, que se sabe incluso pueden coexistir en el mismo hábitat y tener genitalias similares. Phrynos barbadensis fue descrito por primera vez por Pocock en 1893 y se sabe que puede habitar incluso en termiteros, en nidos, en cuevas y bosques secundarios o primarios. Y Phrynos panches fue descrito por Armas y Angarita en 2008 en Villeta, Cundinamarca. Se sabe que además hay poblaciones en Meta, Boyacá y Tolima donde vamos a centrarnos. Las imágenes de arriba corresponden a la genitalia y al prosoma de un amblipígido de la especie Phrynos panche, mientras que las de abajo corresponden a la genitalia y al prosoma de un amblipígido de la especie Phrynos barbadensis. Lo que buscamos con este trabajo es hallar las diferencias de la forma tanto de la genitalia como del prosoma entre las especies Phrynos panche y Phrynos barbadensis, y además dentro de las distintas localidades que tiene la especie Phrynos panche en Tolima. Para poder describir la variación intra e interespecífica, utilizamos en primer lugar la morfometría lineal, que es principalmente para comparar entre la especie Phrynos panche y Phrynos barbadensis. Esto midiendo linealmente la longitud del fémur, el ancho del prosoma, el largo del prosoma y una relación que hicimos entre el ancho del prosoma y el fémur. En segundo lugar, utilizaremos la morfometría geométrica para describir la forma. Primero, para comparar entre especies de panche y barbadensis el prosoma y la genitalia femenina. Y segundo, por localidad, solamente de la especie Phrynos panche el prosoma. Esto en distintas localidades de Tolima, que son Melgar, Coello y Armero. El material se obtiene del Museo de Historia Natural Javeriano y Museo de Historia Natural de la Universidad Distrital. Este es colectado manualmente bajo rocas o troncos de árboles caídos, de bosques secundarios o incluso en cuevas. A continuación se disectan las genitalias femeninas y se le toma foto tanto a estas como al prosoma de los amblipígidos con un estereoscopio. Luego se le colocan unos puntos o referencias llamados landmarks que sirven para interpretar la forma geométricamente dentro de un plano cartesiano y poder describir la forma cuantitativamente por medio de programas como ImageJ, donde mediremos las proporciones, y Morpho.j para hacer el análisis detallado de los datos.
Consecuentemente, con los objetivos, se tiene un resultado de la morfometría lineal y otro del análisis de la morfometría geométrica. En este, se tiene un componente simétrico y asimétrico en cada uno de los ítems que hemos propuesto. Es decir, tendremos 3 simétricos y 3 asimétricos para prosoma y genitalia de la comparación de especies y otro para la localidad de Phrynis panchae. En esta imagen tenemos 4 cuadros con los 4 resultados de los datos que tomamos, es decir, la longitud del fémur, el ancho del prosoma, el largo del prosoma y el ancho del prosoma. Estos en función de la especie, ya que lo que queremos probar son las diferencias, si hay una diferencia importante entre ambas especies. A todos les realizamos un test de Leven y uno Shapiro. Para el Leven, si el p-valor daba menor a 0.05, indicaba que las varianzas no eran homogéneas, mientras que en el Shapiro, si era menor a 0.05, indica que no hay normalidad o que no distribuye normal. A continuación, realizamos un análisis T a los que cumplan con tener las varianzas homogéneas y una distribución normal, es decir, que el p-valor tanto en el Leven como en el Shapiro sea mayor a 0.05. Estos solo se cumplen en los cuadros grises, ancho del prosoma y largo del prosoma, con el objetivo de ver si realmente hay una diferencia significativa entre ambas especies, en el que se ve que el p-valor menor a 0.05 de nuevo es solamente en el ancho del prosoma, es decir, que hay una diferencia significativa en cuanto al ancho del prosoma entre ambas especies, siendo Phrynis barbadensis quien tenía una mayor longitud. Finalmente, realizamos un análisis de Budeman-Whitney a los datos que o no distribuían normal o sus varianzas no eran homogéneas. Esto para ver si realmente había una diferencia significativa entre el fémur o el ancho del prosoma, los cuadros que están en azul, en la que observamos que el p-valor menor, es decir, donde hay mayor diferencia, es en el fémur en función de la especie. Es decir, que entre ambas especies hubo una mayor diferencia en la longitud del fémur. A continuación se muestra una gráfica de análisis de componentes principales. Esta se realiza con los dos primeros componentes donde está el mayor porcentaje de varianza. En el componente simétrico de la genitalia de especies de Phrynidae, o sea, Phrynis panchae y Phrynis barbadensis, podemos ver que hay una enorme variación y que se intersectan las dos elipses. En un análisis canónico se les da previamente las categorías de Phrynis barbadensis en rojo y Phrynis panchae en azul. Así, el programa tendrá en cuenta estas categorías. En este análisis podemos ver que se ve una mejor diferenciación entre ambas especies, es decir, que sí hay una diferencia relevante en el componente simétrico de ambas especies. En el componente asimétrico ocurre que se ven más diferenciados los grupos entre Phrynis barbadensis y Phrynis panchae en el análisis de componentes principales, es decir, que tienen una asimetría más marcada, mientras que en el análisis canónico se juntan a comparación al simétrico. Al analizar la gráfica de análisis de componentes principales, vemos que se forman dos conjuntos de puntos diferenciados entre las especies Phrynis panchae y Phrynis barbadensis. Sin embargo, vemos que una parte importante de ellas está interceptada, lo que indica que en la variación del prosoma también hay una buena parte en la que se intercepta. Mientras que cuando realizamos el análisis canónico ya vemos una separación importante entre las dos especies.
En la parte asimétrica del análisis de componentes principales del prosoma de los amblipígidos, se ve que hay una gran intersección entre ambos, es decir, que ambos tienen una gran distribución o variación asimétrica. Esto se ve tanto en el análisis de componentes principales como en el análisis canónico. A continuación, en verde está la localidad de Coello, en rojo, Armero, y en azul o en morado está Melgar. En el análisis de componentes principales se ven bastante intersectadas las tres elipses. Sin embargo, en el análisis canónico, cuando se le dan las categorías de localidad, es observable que se diferencian especialmente la localidad de Armero, mientras Coello y Melgar tienen una pequeña intersección que, sin embargo, sigue siendo importante los puntos y la distribución en la que se encuentra la forma del prosoma de los amblipígidos finos Panche entre localidades. El último resultado obtenido es en la parte asimétrica del prosoma entre los mismos especie de Frinus panche. En esto podemos ver que se interceptan aún más las elipses en el análisis de componentes principales, mientras que en el canónico se ve que también se diferencian un poco más. Sin embargo, la intersección entre Coello y Melgar aumenta en la parte asimétrica, es decir, que hay más variación en cuanto a la asimetría. Los resultados nos revelan información importante acerca de estas especies. En cuanto a los de morfometría lineal, observamos que el resultado más relevante en cuanto a diferenciación es el ancho del prosoma, en el que Frinus barbadensis tenía el prosoma más ancho que Frinus panche. Mientras que en la parte de morfometría geométrica, en la simétrica, vimos que el prosoma tuvo una mayor diferencia que la genitalia. Es decir, que de nuevo el prosoma muestra una mayor diferenciación entre ambas especies. Ahora, para la parte asimétrica hubo más diferenciación en la parte de la genitalia de los amblipígidos entre las diferentes especies. Es decir, que son más diferentes en cuanto a la asimetría. Ahora, una de las partes más interesantes de estos resultados son las poblaciones de Tolima, en las que observamos claramente que Armero se diferencia un poco de las otras dos localidades que son Melgar y Coello, lo que probablemente nos indica que aún hay una transferencia importante de genes entre Coello y Melgar, mientras Armero todavía está pues un poco más apartado.